de la Z101 se anima la cabina con la presencia de una invitada muy especial para nosotros. Circe Almanzar no ha sido solo una personalidad que ha ocupado importantes puestos desde la Asociación de Industriales, las asociaciones de empresarios, ahora en el caso de la Asociación de Productores de Ron de la República Dominicana, sino que en el conocimiento y experiencia acumulada, pues puede sin dudas opinar, dar su visión a partir de una serie de temas que son muy importantes en estos momentos, decisiones que tienen que tomarse para el desarrollo del país. Es por eso para nosotros un privilegio tenerle una vez más en cabina, aprovechar en una ronda de preguntas y respuestas su opinión sobre temas neurálgicos, leyes que se discuten, proyectos y cómo los mismos pues pudieran generar la afectación que deseamos, a qué costo también en el país. Circe Almanzar, buenos días y bienvenida al Gobierno de la Mañana. Buenos días, gracias por tenerme aquí. La verdad que yo me siento como en familia, yo no sé por qué. Ah, para que usted vea. Por algo será. Se siente en confianza, que es lo importante. Qué bueno. Que en paz descanse de don Alvarito, que yo le tenía su temor en ese momento. Sí, sin embargo era débil con usted, me acuerdo, yo lo recuerdo. Tenía siempre un trato exquisito y le mencionaba con mucho aprecio. La Cindy Crawford dominicana. Él no la llamaba Circe, él decía la Cindy Crawford. La Cindy Crawford dominicana. Don Álvaro tenía una eminencia, la verdad que sí. Unas condiciones fuera de serie. Circe, vamos a arrancar, como dicen por ahí en materia, con un merengue rápido y que se baila apretado. Hay muchos temas en discusión en el país en estos momentos, muchos temas, algunos de ellos yo creo que tienen importancia vital para el proyecto de desarrollo de la República Dominicana. A mí personalmente me interesa mucho su presencia para conocer la opinión, la visión de una parte importante del sector productor privado de la República Dominicana con respecto al proyecto de ley de residuos sólidos. Hay unas diferentes versiones que han, digamos, caminado en algunos medios. No parece haber mucha claridad en cuanto a las posturas de algunos de los sectores, pero ¿qué podemos lograr y cuál es la parte tal vez que falta o que pudiera fortalecerse del proyecto que actualmente se está estudiando en el Congreso, me parece que en la Cámara Alta? Buenos días y me gustaría escuchar su opinión sobre ese tema. Gracias, José Luis. Creo que es importante y por eso entiendo pertinente un poco aclarar el alcance de la ley de residuos y el por qué desde una óptica de ya como consultora empresarial y consultora en asuntos públicos hemos estado trabajando en una modificación de la ley. Primero aclarar que el proyecto de ley que se aprobó en el Senado amerita algunas reformas. O sea, si bien se venía trabajando en un proyecto de ley o de modificación porque habían aspectos que quedaron... tenemos que entender que esta regulación de la gestión de residuos sólidos es una regulación que viene a combinar la solución de la problemática de la disposición final de los residuos, o sea, de la basura, con un modelo nuevo de economía circular, que es lo que ya en otros países se ha implementado, pero que en nuestro país estábamos no solo rezagados, sino que no teníamos ni siquiera la ley de residuos. O sea, en algunos países ya están en modelos de economía circular, donde tú tienes una reutilización de los residuos y un aprovechamiento de los residuos sólidos, pero aquí no teníamos. Y le agrego una separación de origen. Yo estuve en Bogotá, desde el zafacón de dentro de la casa, hay uno para renovables, para reciclables y otro para el que no. O sea que nosotros tenemos muchísimas tareas pendientes en materia de residuos sólidos. Eso sin tocar la parte fundamental que es el gran problema que tenemos en los municipios, no solo por la falta de recursos, sino también por la falta de capacitación, de educación de los ciudadanos, que es un problema que todos lo vivimos, pero también una falta de regulación. Entonces, habían aspectos que en ese proyecto de ley que todos nos involucramos, yo desde el sombrero del sector privado en su momento, habían varias instituciones que se involucraron. Fue un proyecto de ley que se debatió por más de 10 años en el Congreso Nacional. Y en los últimos 3 años tuvimos un debate intenso y yo diría que hasta una maestría hicimos, porque empezamos a estudiar. Yo me involucré personalmente mucho y de ahí creamos NUBI, que es la entidad para el sector privado, para la recolección y aprovechamiento de los residuos sólidos. Pero ¿qué pasó? En ese proyecto quedaron
algunos vacíos que no se regularon. El primero es, la ley de municipio establece la obligación de la recogida de basura, recolección, ¿verdad? Pero no habla claramente de quién está a cargo la disposición final. Ustedes recuerdan el debate entre a quién corresponde Duquesa, si al municipio, si a lo otro. Ustedes recuerdan ese debate. Es un limbo, porque realmente si bien hay una obligación del municipio, de la alcaldía, de recoger y de los distritos municipales, la parte de la disposición final es una obligación que corresponde a todos, porque inclusive a las empresas grandes y a las grandes generadoras, los municipios no tienen que recogerles, sino que deben pagar por su recolección. Bien. Exactamente. O sea, porque son grandes generadores de residuos. No es lo mismo que un residuo domiciliario, el de tu casa, que lo tiene que recoger el municipio. Entonces, ahí vinimos a regular esa parte, poniendo la rectoría en manos del Ministerio de Medio Ambiente para la disposición final. Pero, ¿qué pasó en el proyecto de ley? Que quedó un vacío en el transporte de los residuos. ¿A quién corresponde el transporte? Cuando hablo del transporte es, si yo la recogí, ya yo hice mi responsabilidad de recogerla, contraté una empresa o la hice con mis propios camiones, pero después para llevarla al relleno sanitario o llevarla a una planta de valorización o aprovechamiento, ¿a quién corresponde esa obligación? Entonces quedaba ese vacío. Y eso fue lo que vinimos a darnos cuenta de que no había quien pague ese servicio. O sea, no es por los arbitrios del municipio, no está en la recogida, pero tampoco estaba en la tarifa que se puso en la ley para la disposición final. Exacto. Entonces, por otro lado, no había la suficiente claridad en cómo tú desligar una estación de transferencia para que no se convirtiera en un relleno sanitario de un relleno sanitario en sí mismo. Ustedes ven que hay algunas estaciones de transferencia que son un vertederito. Un vertederito. Entonces tú tienes un problema ahí que tienes que regularlo, las distancias. Yo quiero aclarar que yo vi una opinión de la Comisión de Defensa de la Competencia que creo que tiende a confundir lo que es un mercado de libre competencia con un mercado regulado. Sí. El mercado de los residuos sólidos, que realmente es un servicio público, porque no es solamente un mercado, o sea, es verdad que se puede convertir en un modelo económico, claro, pero es un servicio público. Es un mercado regulado, que tiene que estar regulado por el Estado Dominicano y tiene que tener distancias. Tú no puedes tener un vertedero en cada esquina o un relleno sanitario. Entonces, eso es lo que se trata, establecer las distancias, cuántos rellenos sanitarios debe haber, cuánto no debe haber, porque eso es muy importante. No debe haber más de un relleno sanitario por municipio, porque tú vas a tener un problema ambiental en tu municipio. Entonces también las mancomunidades, pero por otro lado, cómo empujar, y ahí tuve yo que intervenir también con mi sombrero de representante de algunas empresas del sector privado, cómo estimular la creación de riquezas en el modelo de economía circular a través de los porcentajes de reciclaje, de grado de reciclaje. O sea, cómo tú pones gradualmente la incorporación de material reciclado en todos los productos de manera obligatoria para que tú vayas promoviendo un nuevo modelo de utilización de los residuos. Y al mismo tiempo tú vas controlando la importación de esas materias primas de residuos que provienen de residuos para que se alimente el sector privado y para que pueda haber una construcción de un modelo de negocio. Es un tema muy técnico, pero es muy importante porque en la medida en que nosotros regulamos este sector, no solamente vamos a resolver un problema sustancial del país. Señores, nosotros hablamos de este país y vemos esta maravilla que tenemos aquí cercana, pero cuando vemos estos problemas de servicios básicos en la sociedad, decimos aquí hay un doble país en muchos casos. O sea, hay problemas fundamentales todavía que no hemos resuelto, y uno de ellos es el tema de los residuos, y por eso se requiere también
dotarle de mayor recurso a los municipios. Entonces, eso también tiene el proyecto de ley, debe involucrar. Ahora, lo que sí, esto se tiene que hacer con consenso y en eso es que estamos, tratando de explicar y tratando de llegar a acuerdos. Bien, como tú muy bien explicabas, hasta donde se ha llegado a este momento ha sido producto de una amplia discusión, ¿verdad? Pero finalmente no hay un acuerdo. Los ayuntamientos reclaman que las empresas deben de pagar más, ustedes tienen ya criterios establecidos, todavía la ley está en el Congreso, no se ha resuelto. ¿Qué hacer entonces? ¿Hasta dónde? ¿Qué están ustedes, qué está el empresariado dispuesto a hacer? ¿Qué tipo de nuevas conversaciones entablar para que se llegue finalmente al acuerdo que necesitan no los ayuntamientos y no los empresarios, sino el país? Bueno, yo pienso que en la Cámara de Diputados debe iniciarse una discusión. Nosotros hemos estado trabajando en afinar algunos aspectos que quedaron, yo diría que por la premura en que se aprobó y la forma en que se aprobó en el Senado, ameritan una discusión mayor. Nosotros, en mi calidad de consultora, hemos estado trabajando en eso para ver si podemos apoyar a que haya un consenso a nivel de la Cámara de Diputados. La verdad es que lo que ha dicho el presidente de la Cámara de Diputados es que va a iniciar una discusión, se llevó a una comisión, creo que el sector privado debe participar en su conjunto, pero también debemos entender que esto es un tema de todos, o sea, todos debemos promover un cambio, debemos fortalecer la regulación para que realmente haya una buena ejecución del modelo de economía circular, pero al mismo tiempo trabajar en que si no hacemos lo que tenemos que hacer, de verdad no vamos a solucionar uno de los problemas básicos que tenemos como país. Esto es como, yo diría que no se trata de solamente mirar en los intereses, sino también mirar en el mediano plazo lo que podemos construir como país. Señores, cuando tú vas a otros países, que tú ves plantas de relleno sanitario que están en el medio de la ciudad. Que parecen un parque, el de Puerto Rico, el de San Juan, con la cosa. Eso es impresionante. En Miami. Pero eso se construye sobre la base de un trabajo, regulaciones, aplicación. Yo creo que tenemos una tarea pendiente que es todos los reglamentos que tiene la ley que todavía están pendientes, que están todavía deben ser aprobados, y sobre todo lo que decía José Luis, ¿cuándo es que vamos a empezar a decidir la separación en la fuente? Yo me imagino que muchos de nosotros que estamos aquí quisiéramos empezar a separar en la fuente, pero tú te pones a pensar, y yo voy a separar la fuente para que después me lo liguen. el mismo que lo echa en el camión. Yo le decía a la alcaldesa una vez que tenía su interés de ella iniciar un plan piloto, y le digo yo, alcaldesa, pero es que el problema es que usted lo hace y entonces después va a la relleno a Duquesa y se va a mezclar allá. Entonces, eso es parte de una regulación nacional que hay que hacer, porque si no... Hay un elemento con eso. Y es el siguiente, el tema está en la parte educativa. Exactamente. Nosotros, por ejemplo, la estructura gastronómica nuestra, una estructura totalmente diferente, los componentes gastronómicos nuestros a países desarrollados. O sea, y cuando tú ves que el 80% de la basura nuestra, los desechos sólidos nuestros son desechos orgánicos. O sea, que hay un problema también. Hay un área de estudio que se llama gabología, solo de eso. Solo la cantidad de entre cáscara de plátano, plátano, cáscara de yuca, piña, aguacate y todo. Esos son todos desechos orgánicos. Entonces, son biodegradables, que el tema tiene que hacer. Porque a veces nosotros queremos poner ejemplos, y discúlpeme, sobre, Estados Unidos, pero es totalmente diferente. La gente al mediodía se come su hamburgues. No, pero yo creo que todos los países han resuelto su problema, tanto orgánico como inorgánico. Quizá nosotros tengamos un porcentaje mayor porque... Un 80%, sí. Porque todavía no tenemos esa cultura de comida rápida, que es bueno, y qué bueno. Qué bueno que sí. Pero sí se resuelve, o sea, están los mecanismos de compostaje, está también lo que es un verdadero... Yo me refiero a los beneficios del empresariado que va a invertir en eso. Porque toda inversión requiere un nivel de beneficio directo.
O sea, si yo no tengo beneficio, no invierto. Sí, yo lo sé. Pero por eso es que es tan importante que se pueda hacer una regulación efectiva y que pueda trabajarse de manera que tú no dejes la obligación, la responsabilidad de buscarle una solución a los orgánicos combinada con el aprovechamiento que tú le puedes dar a los inorgánicos, que son los que se valorizan, ¿verdad? Porque cuando, o sea, todos esos productos que son, por ejemplo, el vidrio, el cartón, todo eso puede ser reutilizado, aprovechado, inclusive hasta en combustible y energía eléctrica. E inclusive, parte de lo que se usa en muchos países es utilizarlo hasta, por ejemplo, los neumáticos se utilizan y los plásticos en asfalto. El vidrio. Y tú puedes utilizar eso, son mecanismos para tú aprovecharlo. Es algo que, pero tienes que buscarle una solución al orgánico, y por eso es que se hace una regulación de que tú, si tienes una planta de valorización, tienes que tener un acuerdo con un relleno sanitario para poder llevar esos desechos orgánicos, porque si no tú yo me quedo con la parte buena y no resuelvo el problema de lo... Entonces eso es parte de lo que hay que entender, porque mucha gente dice, no, que no debe haber la obligatoriedad de que tú tengas un relleno sanitario con una planta de valorización. No, tú tienes que tener un acuerdo con un relleno sanitario para que tú puedas llevar allá lo que tú no le vas a dar valor, porque si no, yo me llevo lo bueno. Entonces eso es parte de la parte técnica, que es lo que yo digo que hay que entender para que realmente funcione adecuadamente el sistema, que es complejo. Sí, yo quiero cambiar un poquito la conversación hacia la medida que ha tomado Haití nuevamente. A cada rato toman una medida de prohibir determinados productos, pero ahora, recientemente nosotros tuvimos aquí al ministro de Agricultura que hablaba de que mucha de la importación de arroz que llega a la República Dominicana es porque va con destino a Haití, porque nosotros no tenemos suficiente para venderles. ¿Cómo esto afectaría? Y si realmente, porque hay unos que dicen, no, esta última medida de prohibir la entrada de productos extranjeros a través de República Dominicana no afecta, pero realmente no afecta. Claro realmente que afecta. Cuéntanos un poquito en qué afecta. Bueno, primero, Diorca, tú sabes que de Haití es incertidumbre, uno no sabe. Lamentablemente, ayer hablaba yo hasta con aduana y le decía yo, ¿qué tú interpretas? Y me decían, no, yo interpreto que eso es tránsito. Y después decíamos, no, pero que no, tú sabes que hay un mecanismo que se utiliza a nivel de tránsito de mercancías, de transporte de mercancías, que es tránsito, que es, tú utilizas un puerto de otro país, pero eso no se desaduaniza, sino que pasa por el puerto y se va a otro país, ¿verdad? Eso es como los transbordos en buques, ¿verdad? Y en el primer circular que surgió, que fue del Ministerio de Economía de Haití, no se interpretaba que podía ser tránsito. Pero ya en la tarde vimos un aviso, no sé si ustedes lo llegaron a ver, un aviso de la aduana de Haití. Y en el aviso de la aduana de Haití ya sí había mayor claridad en que era todas las mercancías extranjeras que provengan de República Dominicana. O sea, no habla de puertos, habla de que provengan de República Dominicana. Por ejemplo, aquí hay muchas empresas que traen mercancías para la República Dominicana, pero la traen también para el mercado haitiano. O sea, utilizan esto como hub en la República Dominicana, no los puertos, sino la República Dominicana. Y luego la transportan junto con mercancías dominicanas, porque muchas son industrias que también importan productos. La mayoría de enlatados son así. Algunos enlatados están también... Aquí las industrias son grandes cadenas de distribución, ¿verdad? Eso es una de las fortalezas más importantes de una gran industria. Entonces, siempre son industriales, pero al mismo tiempo importan productos. Y eso, cadena de distribución, la utilizan tanto para el producto nacional como para el producto importado. Entonces, ¿qué pasa? Sí, les va a afectar. Hasta ahora, de acuerdo a lo que leímos ayer, les va a afectar. Van a tener que utilizar la vía marítima. No están prohibiéndola, como en otras ocasiones que prohibieron o pusieron impuestos selectivos altísimos, pero sí van a tener... Nosotros imaginamos que es una medida para fortalecer los puertos o el puerto,
de Haití. Vaya usted a ver. Si es que hay medidas, si es que hay puertos. Sí, y sí es que hay, porque también tú sabes muy bien Sí. que ahí hay ¿Cómo un han estado las problema terminales? logístico, Claro que sí. Y de que seguridad. que nunca la han podido resolver, y de seguridad. Claro. Creo que Pero- Jacmel sigue siendo el puerto principal por volumen de Haití. Exactamente, pero no sabemos si realmente se va a ejecutar cabalmente esa medida. Lo que sí sabemos que son... Ahora mismo estamos en una incertidumbre. Eso es muy reciente. Porque ellos tampoco saben. A ver. Sí, se advierte la directora, la presidenta de Procompetencia, María Elena Vázquez, advierte de que en el proyecto de ley que se ha aprobado ya en el Senado de residuos sólidos, podría haber un monopolio por tratarse en el artículo 130 de que haya un solo vertedero como por región. Y advierte que ahí se advierte la vía de competencia y que no podían los ayuntamientos tener el control de la calidad del manejo. Sí, eso era lo que decía, que realmente si se analiza desde el punto de vista de un mercado de libre competencia, tú podrías decir, bueno, es monopólico, pero es que es un mercado regulado para que no haya demasiado uso o abuso de la gestión de residuos. No perderían, es como el sector los eléctrico. El ayuntamientos no sector perderían. eléctrico tiene una regulación de que tú tienes 3 distribuidoras y eso se estableció en la ley. Lo que se estableció en esta ley, y no es en esta modificación, sino desde la que se aprobó en la 22520, es que el Ministerio de Medio Ambiente, junto con las demás entidades, a través de un plan que se llama Plan GIR, establece los lugares donde debe haber relleno sanitario a nivel nacional. Así es que está establecido ahora mismo. ¿Por qué lo dice? Para que sea acorde a las necesidades del país. O sea, cuántos residuos se genera. Inclusive puede haber uno por 3 municipios. Porque estamos hablando, no es lo mismo. Quizás pueden haber 2 en Pequeños distritos municipales pudieran... que no generan casi residuos. Entonces, Y que su geografía lo impide también. Lo que se establece es que haya un plan a nivel nacional para que haya uno en Samaná que se comparta, por ejemplo, con Sánchez, o que se comparta con Nagua, no sé, dependiendo de la generación de residuos que haya en ese lugar. Eso es para relleno sanitario. No podemos confundir lo que es para plantas de valorización, que ahí sí debe haber competencia. Correcto. Planta de valorización es... Ya eso es libre. Yo tengo una planta de energía en base a residuos. Yo la monto donde yo quiera. Biomasa. Yo quiero Porque hacer una ya eso es planta de capital reciclaje. 100% privado. Sí, exactamente. Eso es un emprendimiento empresarial. Exactamente. Pero los rellenos sanitarios, que es una obligación, como yo le decía, que tiene que haber una obligación de tú saber dónde vas a llevar esos residuos sólidos orgánicos. Porque impacta el medio ambiente. Y el medio ambiente, las políticas de medio ambiente son del Estado, porque son públicas. Ahí es que está el tema. Entonces, las estaciones de transferencia también tienen que ser reguladas, porque tú tienes que poner una estación de transferencia en una distancia donde realmente el transporte se te encarezca menos, para que tú puedas tener del relleno sanitario al municipio un sitio donde tú llevas de manera intermedia, y entonces luego llevar. Y agregamos ahí con las condiciones técnicas, porque una estación de transferencia no puede ser simplemente ponla ahí. Exacto. Hay lixiviado, hay riesgos. entonces, Circe, el punto gordiano en todo esto radica en los desechos finales, en los vertederos. El punto es, lo más importante aquí es... Que hay un sector que quiere... No, aquí la discusión, lo que se han opuesto el sector privado, y entiendo que es legítimo, su oposición debe discutirse, es que la propuesta conlleva un incremento en la contribución muy, muy grande. Cuando nosotros trabajamos ese proyecto de ley antes del 2020, que se aprobó en el 2020, el Estado Dominicano, el Poder Ejecutivo en su momento, nos había solicitado al sector privado una contribución para la gestión de residuos sólidos, o sea, un impuesto, una tasa. Nosotros hicimos investigaciones a nivel internacional, un benchmarking con todo lo que se sabe en otros países, y
ellos habían propuesto un impuesto al valoren, una locura, un impuesto al valoren para la gestión de residuos. Imagínense lo duro que iba a ser para cualquier persona o empresa. Entonces lo que se buscó fue una especie de contribución obligatoria, que es básicamente un impuesto, pero se llama contribución porque en las únicas materias donde se permite una especialización de un impuesto es en temas medioambientales, según la OMC. Ese era el impuesto que estaba también en debate porque decían algunas empresas pequeñas que no podían pagar lo mismo que empresas grandes. Ese es el mismo impuesto. Ese pueden decirlo, pero lo que se estableció fue una escala por los ingresos que tenga una empresa. Entonces tú tienes, eso es lo que está actualmente en la ley. Una empresa que, por ejemplo, tenga ingresos hasta 100,000 pesos anuales, paga 1,000 pesos anuales. Una empresa es una contribución que tú lo pagas junto con tu declaración jurada, no importa que tengas beneficio o no, sino es una especie de tasa. En ese momento lo que se estaba buscando era un monto específico, y por eso el cálculo que se hizo sobre la base de las empresas que estaban en ese momento, el rango de ingresos que tenían en ese momento, y se le puso esa escala. Ahora lo que se está planteando en el proyecto de ley que se aprobó en el Senado es incrementar esas mismas escalas. La contribución, en algunos casos, se pone muy, muy elevada para las empresas mucho más grandes. Sí, es al valoren es por kilogramo. No es al valoren, es una contribución específica, pero de acuerdo a los ingresos. O sea, yo tengo un ingreso de hasta 10,000 millones de pesos, que son muy pocas empresas, creo que son como, no voy a decir el número, pero son muy pocas, son ¿verdad? Consorcios grandes, sí. Entonces esa es la que más paga. Exacto. Entonces ahí está establecido una tasa en el proyecto de ley que eleva mucho la que está actualmente, que es el tope actual, es de 200 y pico de 1,000 pesos para la más grande anual. Entonces lo que se planteó en el Congreso, en el Senado, fue incrementarla hasta 10 millones de pesos, esa escala más grande. ¿Qué dicen los empresarios? Bueno, eso es demasiado. Ahora bien, hay que aclarar que esto se deduce del gasto. O sea, es una contribución que se deduce del gasto del impuesto sobre la renta. Sí, tiene sentido, sí. Ya tenemos hablando de todo este tema de desechos sólidos alrededor de 37 minutos. ¿Quiere cambiarla? No. Quiero seguir hablando. Pero noto. Pero noto que no han tocado el tema de quienes han tenido la responsabilidad de recogerla, de trasladarla, de depositarla y de cuidar el lugar donde la deposita, que son los ayuntamientos. En este momento son los ayuntamientos. La basura, para decirle el término popular, la basura ha sido de tanto impacto que se ha llevado a varios alcaldes, que los ha puesto algunos de ellos que jamás han podido hablar de aspirar absolutamente a nada. La basura. Hay uno que le pusieron el mote, fulano basura. Ahí sí. Ahí, que el que le pone eso y ahí no lo salva nadie. Entonces, ¿cuál es el papel de los ayuntamientos? O sea, los estamos sacando. Prácticamente estamos eliminando a los ayuntamientos del negocio, porque ahora es un negocio que se va a hacer. Con el tema de la nueva ley es un negocio. ¿Qué le toca a los ayuntamientos, que son los que se han llevado la carga, que son los que han estado cargando pesado con el tema de la basura y los que están cargando y ahora? Haciéndolo mal muchas veces también. Sí, por eso fue lo primero que dije. Se han llevado muchísimos alcaldes por eso. Porque no han hecho bien el tema de la recogida de los desechos sólidos, sobre todo la recogida y el depósito final, que todo eso lo administran los ayuntamientos con todas las precariedades económicas que eso implica, porque los ayuntamientos no reciben, en este momento ya nunca han recibido la cantidad suficiente de recursos como para manejar los desechos sólidos de manera eficiente y terminar bien. ¿Qué va a pasar con los ayuntamientos? Pues lo vamos a dejar, lo vamos a abandonar, le vamos a quitar el negocio, no le vamos a dar nada. Parte de lo que dicen los alcaldes en
en este debate que se está generando sobre el proyecto de ley de residuos sólidos es precisamente eso. Sí. Y parte de lo que está incorporado en el proyecto que se aprobó en el Senado es un porcentaje de esa contribución que va directamente a los ayuntamientos para que puedan ayudarse con el tema. Eso no quiere decir que no cobren su recogida de basura, porque eso es parte de lo importante aquí. Aquí hay un problema serio, aquí la gente no paga la recogida de la basura. Gravísimo. No Todas las paga. tasas y ¿Por tributos qué que que se hay cobran. que subsidiar a los ayuntamientos? Aquí nadie quiere pagar, señores. Aquí nada más paga un pedacito de la gente. Y eso, de ese pedacito, anótate a Santiago porque lo tienen en la factura de Corazán. Es por ahí que lo están cobrando. Buena idea. Que también pero había un buena proyecto. idea. Sí. Entonces, Genial. Aquí se puso con la casa, nosotros y queríamos que se pusiera Aquí con la en el energía, distrito. pero imagínense. ¿Y qué ha pasado con porque eso? la energía dice que si no me pagan la luz, imagínense si yo le pongo más. Me va a pagar menos. me van a pagar menos. Es verdad. La gente iba a pagar la luz y decía, verdad. córteme la basura. Qué bueno, qué bueno. Mira, al final hay algo importante en esto, Circe. A mí me preocupa mucho el aspecto de la divulgación de las leyes y los aspectos que toca. De hecho, el ejercicio que estamos haciendo hoy, muy posiblemente las propias autoridades, los proponentes, Deberían hacerlo, sí. y debió haberse hecho por más tiempo, porque es un tema que tiene mucho potencial, pero que a la vez tiene trampa. Cuando a uno le dicen, por ejemplo, que en otros países lo que llamamos hoy basura es riqueza, se convierte en un mecanismo potencial donde la sociedad, a partir de los desechos que genera, comienza a tener energía eléctrica más abundante, comienza a tener una serie de materiales que puede luego procesar industrialmente también al alcance de la mano, pero sobre todo soluciona un problema de ornato. Entonces, a lo fea, lo triste que se ve en una ciudad, un municipio, donde a cualquier esquina, y me pongo a pensar en muchos lugares de aquí de esta capital, se arma un botadero de basura, una especie de vertedero dentro de cualquier barrio. Aquí se aprovecha cualquier solar, cualquier área abierta donde no haya supervisión. Yo recuerdo el antiguo solar de Los Prados, que ahora gracias a Dios ya es un tremendo ahí complejo de apartamentos, pero antes se convirtió en una especie de vertedero. Yo veo gente desde la jipeta más cara tirar basura a cualquier sitio, y eso en parte se concatena muchas cosas: la educación que mencionó Felipe, el régimen de consecuencias, pero sobre todo la falta de conciencia de que eso es algo que se puede aprovechar. Y ahí es importante, Circe, no solamente corresponde también al sector privado, que mucho puede hacer en eso, también hay que decir los proponentes, Congreso, los propios ayuntamientos. Nos preocupa muchas veces que los temas se deja que lleguen al llegadero, al final, al umbral de espérate, si toman esa decisión nos jodimos, para entonces de alguna manera salir a hacer estas cosas, y no es el camino, no nos va a llevar esa práctica, pienso, a tomar las mejores decisiones. Creo que en ese sentido pudiera mejorarse mucho lo que se ha hecho y lo que se está haciendo con respecto a esta ley y a muchas otras, pero con respecto a un tema tan importante como este, que sale desde los hogares, las empresas. Tú tienes toda la razón. Ojalá que todas las cambios importantes que son las regulaciones nuevas se puedan explicar y se puedan también debatir, para que también no se canibalicen las cosas. Porque, eso es importante. Porque muchos de los problemas, y ese es el temor que podríamos tener en caso de que esta ley no se aplique adecuadamente. Por eso el ente regulador, el ente rector debe jugar un papel importante desde el primer momento, que es el Ministerio de Medio Ambiente. Porque cuando tú le das valor a algo, si tú no lo haces de manera adecuada, ¿no? con una regulación efectiva, lo que tiende es a crearse no solo monopolio, porque eso es unas mafias. O sea, la ley de la se selva puede crear situaciones muy complejas. Entonces la idea es que se haga una regulación efectiva que pueda ser cuidando lo más importante, como decía Felipe, que es el servicio público, que es la recogida de basura, que es todo lo que los ciudadanos esperan, porque tú puedes sacar provecho de algo, pero dándole y dotando a la ciudadanía de lo que requiere, que es un servicio público adecuado de recogida de basura y de disposición final, que no llegue a las playas. Es también la defensa del medio ambiente. Que no afecta al turismo. Las cañadas. Las cañadas. O sea, que no haya estos problemas que tuvimos en noviembre aquel. Con el vasofón. Con el tema de los plásticos. O sea, el tema de todo esto amerita, porque la valorización lo que hace es que también tome valor ese residuo y haya un interés en recoger ese residuo. En la medida que tú le das valor a un material,
hay un interés. Entonces, esa es parte de la parte positiva, valga la redundancia, de este modelo. Pero la motivación está, como decía José Luis, como siempre dice, tu motivación, el interés, la medida de la acción. Totalmente. Pero yo lo que estoy de acuerdo con usted en esa parte, Circe, pero el nivel de responsabilidad social empresarial, que esto es como una especie, como un circuito. Yo genero una basura que a su vez tiene un valor, pero cuando yo no promuevo la generación de esa basura que tenga un valor, como es el caso, sobre todo, de los plásticos foam que no son reciclables y que no son biodegradables. Podríamos discutir que son biodegradables, sí, porque ya hay una innovación. Sí, sí. Hay un foam que tiene. Hay un foam, pero el que nosotros tenemos aquí. No, ya aquí se está aplicando. Ojalá sea así. Sí. Pero estamos hablando no es reciclable. Pero aún así la responsabilidad está ahí. Claro. Y tú tienes razón, Felipe. O sea, yo me gustaría ver, por ejemplo, todos los picapollos, en vez de darle un plástico de eso, dándole un cartón. O que lo den en el plástico que corresponde. Pero el plástico que corresponde. Pero el cartón tiene un impacto ambiental también. Pero por lo menos es reciclable. O sea, lo importante es, no, porque es que todos pueden ser reciclables y todos pueden ser, o sea, todo tiene un aprovechamiento. El punto es cómo, primero, darle una responsabilidad extendida al productor, que es lo que nosotros, que eso también está contemplado en la ley, que es cómo todos los que participan en la cadena de esos productos se les da un valor. No, y cumplan su rol. Responsabilidad de participar en la recolección y recogida. Esos productos tienen un valor en sí mismo, ¿verdad? Se llaman residuos prioritarios. Entonces tú lo determinas, claro, y son, ahí están las baterías. Tú le llamas residuo prioritario, pero realmente son los que tienen un impacto, pero que al mismo tiempo pueden ser aprovechables. Circe. Están los neumáticos. Las baterías no llegan a los vertederos, ¿no? No, porque tienen un valor. Porque tienen un valor. Es que nada es inventado, todo alguna vez. La botella aquí la gente la devolvía por peso y medio. Entonces, o sea, tiene un valor. Ese es el detalle. Desde que tú le das el valor agregado, se crea una economía. Es que le hemos quitado el valor. Mira, pero ¿por qué se lo hemos quitado? Adivina por qué. Óyeme, oye lo que yo ahí difiero con Fernando. Lo que deberían estar impulsando esto, vamos a decirlo claro, son los ayuntamientos. Lo que pasa es que la inacción y el quedarse quieto a que la ola venga. La cantidad de personas que vivían recolectando cartón, recolectando botellas. Hay algunos era un negocio. Pero los ayuntamientos lo están haciendo, tú lo sabes que la mayoría son entes pasivos en esto, a ver la ola venir, a ver qué llega. ¿Tú has encontrado, Felipe, algún botellón de eso de aceite en la calle? No. Porque tiene valor. Tiene valor, claro. Desde que tiene valor, la lata que venían en metal tenía un valor. Vayan ahí a San Pedro. Ahora yo digo la cosa y insisto con el tema. Aquí hay que iniciar el sector empresarial, usted como asesor a los empresarios, ojalá iniciemos ya ese proceso. Aquí hay que iniciar un proceso de transición de esos empaques para darle ese valor que usted está planteando. Sí, es que no es verdad que cuando tú tienes que el 70% de los empaques, todos, tú no le das no tienen un valor. No es que no le dé un valor, no, es que no tienen el valor. Lo que pasa, Felipe, es que más allá de la fabricación y el sellado y el aviso, si luego no disponemos de ellos correctamente, hermano, puede decir misa. Yo creo que alguien me diga a mí cuál es el valor del vaso. Una concatenación. Tiene que hacerlo correctamente el fabricante, hacerlo correctamente el usuario. El valor es la economía y la higiene. O sea, porque todo tiene su razón de ser. ¿Por qué nosotros no podemos desprendernos de ese tipo de envases? Porque el producto sustituto es muy caro. Entonces, ¿cómo tú le vas a dar a una población que... pues no nos quejemos cuando están en el malecón, no nos quejemos, hay que quejarse, no nos quejemos, gradualmente. Hay que hacerlo, pero además de eso hay que buscar alternativas y hay que buscar la recogida, porque si yo no resuelvo nada con prohibiciones. Señores, no, pero yo no veo prohibiciones. En Haití se prohibió de que el foam, y el país donde más foam hay. Claro. La entrada del plástico. La galleta de tierra. Claro, yo no creo en la prohibición, yo creo en la transición. Si no tienen alternativa. Yo viví en un país, New Jersey, 15 años. Yo, por ejemplo, la ciudad de Jersey City, donde fue donde yo más años viví en Estados Unidos. Ay, Dios mío. Miren,
Yo tenía en mi casa, por ejemplo, 3 barriles diferentes, totalmente señalizados. Como todo el mundo. Pero no lo compraba yo, me lo suplía la ciudad. Ajá. Entonces, El town. un barril es para usted depositar cartones y periódicos. Así mismo. Otro barril es para usted depositar botellas plásticas. Ajá. Otro barril es para usted depositar botellas de vidrio. Ajá. Y otro para el resto. Para sí, el resto. Entonces, yo no sé cómo aquí tenemos tantos años discutiendo ese tema, cuando tenemos los ejemplos ahí de porque cómo los que eso barriles tienen un funciona, valor. de cómo es que eso funciona y qué es lo que hay que hacer. Entonces, tampoco es que después viene un camión y se lleva todas esas cosas juntas. No, un camión para tal cosa tal día, otro para tal cosa tal día, y así es como eso funciona. Y entonces aquí tenemos tantos años y tenemos ahí a Puerto Rico a 30 minutos y no sabemos qué es lo que hay que hacer con eso. Mira, eso es vergonzoso para un país que ha avanzado. Quiero destacar algo de lo que ha dicho Rosendo. Uno de los técnicos más utilizados por los ayuntamientos puertorriqueños para esos temas es dominicano, Zacarías Madé, que tú lo conoces. Sí. Un tolete Madé ha sido un técnico que ha tenido por muchos años empleo precisamente trabajando esos temas, y siempre yo le he preguntado, ¿pero por qué allá no se hace? Él dice, voluntad política. Voluntad política porque el día que los ayuntamientos interpreten, insisto, como política fundamental de que esto hay que ponerle un coto ya, y que esta ley es importante, de que esta ley es determinante, porque ¿qué va a generar, señores? Una economía alrededor del tema de los desechos. Sí, me gustaría, yo hice esa pequeña ahí porque me llama la atención que sigamos discutiendo ese tema aquí después de tantos años, pero te quería ya en otro ámbito, el tema del ron. Sigo mirando informaciones de que se están detectando destilerías clandestinas de ron. ¿Cómo va ese proceso? Yo no diría que son destilerías, yo diría que son talleres clandestinos de fabricar patio, ron. Ajá. Sí. Alambiques. Alambiques. Sí, la verdad es que hemos mejorado muchísimo. Se ha mejorado. Rosendo, hemos mejorado bastante. De hecho, tuvimos una reunión recientemente en el comité, en el Consejo Interinstitucional, que está presidido por la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Industria y Comercio, y se ha avanzado mucho. Nosotros sí tenemos que ir vigilantes, y cada cierto tiempo nosotros vamos vigilando en el mercado. El problema del ron ahora mismo es que nosotros hemos detectado algunas marcas que están en el mercado que no están registradas en DGI, y eso hay que ser marca nacional va viendo. Sí. Eso lo que tú dices, Abel, es donde empieza el problema, Pero son marcas nacionales. Sí, son marcas nacionales. Ahí donde empieza el problema. El problema empieza con evasión y luego se termina ya convirtiendo en un problema de salud, de adulteración. Claro. Por eso es que tenemos que estar vigilantes, porque buscan la forma de cómo ir ganando más. Porque primero ganan con el tema de la evasión, no pagando el impuesto selectivo, pero después, si pueden conseguir un alcohol que no esté adulterado, más le ganan. Entonces, hay que estar vigilante. Nosotros también estamos trabajando con aduanas para un tema, fíjense, Diurka, de vigilancia de las mercancías en tránsito hacia Haití, el alcohol en tránsito hacia Haití. Que no lo dejen aquí. Sí, puede ser, porque aquí nada más hay 2 destilerías ahora mismo abiertas, formales, porque las destilerías que estaban trabajando de manera ilícita se cerraron. Acuérdense que después de empezó con la gestión del 2016 hasta 2020, que de Magín, luego ahora con Luis Valdés, se cerraron las destilerías que estaban trabajando de manera fuera de la ley, yo diría. No necesariamente eran las que estaban adulterando, pero sí tenían indicios de que estaban haciendo lo mal hecho. Y ahora mismo hay 2 destilerías que son parte de las empresas formales que nosotros representamos, que están trabajando adecuadamente, supliendo a los productos que deben suplir, y estamos haciendo una trazabilidad para detectar de dónde puede estar saliendo el alcohol que utilizan esos productos que están en el mercado. ¿Por qué?
porque si no salen de esas dos destilerías, tienen que salir de algún sitio. Claro que sí. Entonces eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Pero eso es una vigilancia constante, señores. El tema del ilícito, y lo decía la procuradora, el tema del ilícito es algo continuo que hay que ir atacando y se va transformando con nuevas tecnologías. La tecnología hace que los ilícitos sean ahora más modernos. Claro que sí. Ciberdelitos. La trampa siempre está un paso adelante. Exactamente. Una sola pregunta. Circe opinó en noviembre. No, esa era la mía precisamente para cerrar. Yo no sé. Perdón. Opinó sobre el 80-20. No, adelante, Fernando. Sobre el 80-20, antes de la pregunta de Fernando. No, yo quería saber si ustedes han medido el porcentaje del mercado del consumo de bebidas hechas en República Dominicana o las que vienen importadas, porque ahora mismo hay una moda de las bebidas importadas. Ustedes tienen... ¿Pero sobre rones o sobre todos los alcoholes? Todos los alcoholes. Por ahí está el vodka, está el vino. Ahora está muy de moda el tequila. El tequila. Si ustedes tienen más o menos el control de eso, ¿saben qué porcentaje de consumo? Sí, de los destilados o de todo las bebidas de todas las bebidas alcohólicas. Bueno, si incluimos todas las bebidas, nosotros tenemos un gran porcentaje de producción nacional porque debemos incluir la cerveza, que es que tiene un gran consumo y es de producción nacional. O sea, estaríamos hablando de un 80-20. Qué bien. 80-20, tú estabas hablando de 80-20 también. Sí, pero del otro Pareto, del que no es positivo. Del de al revés. Del que no se cumple. Pero sí, eso se da más en el poder adquisitivo más alto, o sea, las bebidas importadas. Hay una producción nacional que está creciendo de whisky local. ¿Ah, sí? Él lo sabe. Sí. Y eso también es una nueva forma. Pero lo que sí, y lo planteamos la otra vez que yo vine aquí, una de las consecuencias del ilícito ha sido que el ilícito ha arrastrado a las empresas formales a dejar de producir, algunas de ellas, productos de bajo precio. Exacto. Porque no podían competir con el ilícito. La gente quiere pagar chela y se envenena. Entonces eso hace que el que tenga menos poder adquisitivo esté más vulnerable. ¿Entiendes? Porque eso es lo que produce el ilícito. Claro. Te genera unas situaciones que el mismo consumidor termina siendo afectado por la calidad de los productos. Porque cuando tú no puedes competir en un mercado donde tú tienes un ilícito por el precio, porque te baja el precio, entonces tú te vas a la marca premium. Claro. Y eso puede estar pasando. Entonces eso es una situación que debemos analizar, que debemos evitar, porque al fin y al cabo disminuye la producción, porque tú puedes ganar lo mismo con un premium, pero vas a vender menos. ¿Ves? Ahí está. Circe, gracias por estar con nosotros, muchos temas interesantes, creo que queda también, gracias a ustedes. Le debe quedar el mensaje al país de lo importante que sobre todo esta ley de residuos sólidos se debata, se tomen en cuenta todos los sectores que son tocados por ella y por supuesto salga la mejor ley, no me salgan con la ley posible, la mejor posible. Lo mejor. Claro que sí, para el país. Gracias a ustedes por la buena compañía. Gracias del alma, Circe Almanzar ha estado con nosotros, seguimos con más Gobierno de la Mañana, llévatelo, Francis.